La semana pasada veíamos que muchos de nosotros tenemos reclamos, tenemos circunstancias difíciles en la vida que nos estamos reclamando continuamente. Hoy vamos a adentrar un poquito en eso porque pues no es tan fácil transmitir un mensaje cuando se tiene 25 minutos y es un mensaje tan importante, o media hora, o lo que me quede. No sé, yo sé cuánto me queda porque de repente la gente se empieza a parar y se empieza a ir. Entonces dije, ya, de plano ya es hora que yo vaya terminando. Así que si usted es de los que se para antes de que termine el servicio o la prédica y se va, pues le doy gracias porque me anuncia que ya tengo que ir terminando. Pero en su conciencia que quede también eso, ¿verdad? Eso es una broma, hermano, para que se riera. No estaba culpando a nadie. Mateo capítulo 16, versículo 5. Mateo 16, 5. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 8. Mateo 16, 5 en adelante. Esto los tengo ahí en las pantallas. Dice, ¿ya lo tiene? Perfecto. Vamos a leer entonces. Dice así. Los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Suena un poquito duro que el Señor se haya enojado aparentemente con ellos porque no habían llevado pan. Y parecería ser un reclamo, ¿verdad? A veces cuando uno está en una posición de liderazgo, uno es mal entendido muchas veces. Cuando uno llega con una persona y le dice, mira, ¿por qué no estás alabando al Señor? ¿Por qué ya no te he visto en la iglesia? ¿Por qué no estás ofrendando? ¿Por qué no estás diezmando? A veces uno en una posición de liderazgo es mal comprendido y las motivaciones que uno tenga probablemente no sean tan claras para las personas, ¿verdad? A mí eso me genera un poquito de conflicto. Pero yo quiero desglosar esta situación con usted y ver aquí una extraordinaria enseñanza que el Señor quiere transmitirle a sus discípulos y que si usted la capta hoy, usted se va a beneficiar el resto de su vida. Usted se va a dar la oportunidad de ser más feliz y de estar más en paz con usted mismo, y ese es mi primer objetivo el día de hoy. Bueno, aparentemente esto es un problema de pan, ¿verdad? Hay una circunstancia interesante. A los discípulos van a viajar y como que alguno de ellos o como que todos ellos estaban encargados de la comitiva de alimentación, ¿verdad? Y entonces tenían que llevar pan porque recuérdese que las jornadas del Señor Jesús eran jornadas largas, eran intensas, y aquí estaban atravesando el mar o el lago de Genesaret, Galilea, como se llama hoy, de un lado a otro, y era tardado, era una situación de muchas horas. Y cuando ellos oyen que Jesús dice, cuídense de la levadura, asocian esa palabra como un reclamo aparentemente de hijuela. De plano se dio cuenta de que no trajimos pan y de plano el maestro ya va teniendo ganas de echarse el cuscún, ¿verdad? Y entonces se sienten mal, porque como decimos en buen chapín, tienen cola que le machuquen, ¿verdad? Ellos han cometido un error. Muchas veces usted y yo cometemos errores. Es la realidad. Todos nos equivocamos, todo el tiempo. Es más, si no nos equivocáramos, ¿cómo podríamos aprender? Lo que no está bueno es estarse equivocando con la misma cosa, ¿verdad? Porque quiere decir que no estoy aprendiendo.
como decía aquella canción antigua de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es una gran enseñanza, ¿verdad? Estarse equivocando con la misma cosa, ya habla, pues, ya dice mucho de mí, ¿no? Pero bueno, el punto es que nos equivocamos. Estos no llevaron el pan. Pero el Señor tenía una enseñanza en mente que tenía que ver con el carácter de ellos. Siempre hay una enseñanza en la Escritura, aún en las porciones más sencillas, simples. Llevan a Jesús a la tumba de Lázaro y el versículo Juan 11:35 dice, y Jesús lloró. Y aún esa oración de ese versículo más pequeño, cuando nosotros lo ponemos en el contexto más grande, tiene una enseñanza muy grande que hacer. No hay nada en la Biblia, ni Jesús hizo nada por casualidad. No lo hay. Todo tiene una razón de ser. Está encriptado, está en código, pero todo tiene una razón maravillosa de ser. Todo. Y todo nos enseña. Todo tiene una enseñanza importante para nosotros. Y en esta oportunidad, él estaba hablando de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos y de los saduceos? Eran que ellos echaban su paquete de que eran muy buenos, pero se equivocaban, escondían sus errores y entonces mentían, proyectaban una imagen nada más, no tenían esencia, no tenían carácter. El Señor estaba tratando de enseñar una lección sobre eso, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a pensar, los discípulos empiezan a pensar, cuando oyen, ¿por qué no trajeron pan? Empiezan a pensar. Y los versos, el verso 7, si usted regresa por un momento a este verso, dice que ellos discutían entre sí diciendo, eso es una pésima traducción. Es una pésima traducción. Porque a usted y a mí nos deja la impresión de que los dos están, vos, fue tu culpa. No, vos fuiste, no, vos fuiste, no, vos, no, aquel pues. Y esa es la impresión que nos deja. Pero realmente lo que ocurrió ahí, y la Reina Valera antigua lo traduce tan bien. La Reina Valera lo que dice, antigua, lo que dice es que ellos estaban pensando dentro de ellos mismos, hijo de la gran. Bueno, no dice hijo de la gran, ¿verdad? Eso es ya mi salsa, ¿verdad? Eso es ya la traducción según San Vladimiro. Pero, pues ya usted sabrá. Ellos estaban pensando, cada quien culpabilizándose. Ellos estaban pensando, hijo de la gran, no me acordé. No me acordé. Mire, nosotros los Avelar, ese es mi segundo apellido, hemos sido tan burros, porque nos automaldecimos. Bueno, ahorita me acabo de automaldecir también, ¿verdad? Pero ahí va a ver por qué sí tienes razón. Ese reconocimiento, porque dice que el pecado hay que reconocerlo y después se puede quitar. Nosotros nos hemos dicho que somos distraídos, que se nos olvidan las llaves dentro del carro. Gerson es tan avelar como yo. Gerson es mi sobrino. Y le cayó una pacaíta ahí. Y mire, somos distraídos. A veces vamos en la calle y viste el rótulo de tal. Y viste a no sé quién. A veces he pensado que la única forma de ver a alguien es si lo atropello, hermano, y me bajo a saludarlo. Y nos hemos automaldecido diciendo, es que somos distraídos. Y esa es una verdad colectiva y personal también. El otro día mi hermana estaba diciendo, es que yo soy un despiste, decía. Y yo pensé, bueno, es una verdad. Pero esas cosas cuentan mucho. Y el Señor en su discernimiento se acerca y les dice, mire muchacha, ojo, eso no está bueno. Y les castiga aparentemente con una oración dura.
Imagínese que usted viniera un día conmigo: hermano Blay, fíjese que quiero que ore por mí, porque quiero recibir una bendición. Entonces yo oro por usted y usted se va y regresa una semana después y me dice: hermano Blay, no sentí que recibí nada, al contrario, más palo me cayó. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Imagínese que yo llegara con usted y dijera: ¿sabe qué es lo que pasa? Es que usted es un hombre de poca fe. ¿Cómo se sentiría usted? Y usted diría: no, el problema es el pastor, diría usted. Es un insulto, hermano. Usted es un hombre de pocos sesos. Eso es un insulto, ¿verdad? Cuando le ponen poco a uno. Poco man. Allá. Es un insulto, ¿verdad? Él es poco inteligente, ¿verdad? Es poco hombre. El único poco bueno es el que vean mis hijas en Discovery Kids. Poco yo, se llamaba la caricatura. Pero porque no era en español. Poco yo. Hombres de poca fe. ¿Qué estaba pasando? Y eso es lo que yo quiero que usted identifique hoy. Porque esta es la parte del segundo mandamiento que yo le quiero transmitir. Nosotros, los seres humanos, tenemos diálogos internos constantes. Todo el día nos estamos hablando. Todo el día nos estamos diciendo algo. Todo el día. Usted está pensando en lo que tiene que hacer, pero usted se está hablando. Hay una voz dentro de usted que no se calla. Hay una voz dentro que es la voz de su conversación, de su mente, de sus pensamientos, que está diciendo y que todo el tiempo está llegando a conclusiones, todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está transmitiendo, todo el tiempo está en comunicación. Usted quizás ahorita, si está acá y se le olvidó o piensa que se le olvidó apagar la llave del gas de su casa, usted ahorita está pensando: bueno, este pastor ya me aburrió y allá en mi casa se quedó abierto el gas, o se me olvidó echar llave aquí, y hay un diálogo continuo en nuestras mentes. Y eso es lo que el Señor, con su capacidad de discernimiento, ve, entiende y dice: no, hombre, muchachos, ustedes están en la calle. Él está tratando de corregirle los patrones mentales de diálogo, pero que para nuestro interés vamos a llamarles diálogos internos, porque los diálogos internos de ellos los habían llevado a pensar: perdón por la ilustración, pero qué burro, se me olvidó el pan. Pero es que realmente el pan no era mi responsabilidad. El burro es el Pedro. Entonces uno no solo piensa mal de uno, sino que piensa mal de los demás dentro de uno. ¿Verdad que es tan fácil observar cómo las personas hacen mal las cosas? Hay un diálogo constante, continuo, y es lo que el Señor nos quiere enseñar a manejar. ¿Por qué? Porque les llamó hombres de poca fe. Ahora, vaya usted a Hebreos 11:6 y mire lo que realmente les está diciendo. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ahí se lo voy a poner para que usted lo lea. Antes de que lo leamos, yo le quiero preguntar: ¿quién es el dador de todas las buenas cosas? ¿Quién? El Padre, Dios. Perfecto. ¿Quién es el dador de todo lo bueno? Dios. ¿Quién nos puede sacar de las deudas? ¿Quién nos puede sanar? ¿Quién puede traer felicidad a nuestra familia? ¿Quién es el que tiene un gran almacén de bendiciones para nosotros en el cielo? Dios. Dios. ¿Quién es el dador por excelencia? ¿Le podemos ganar a Dios en dar? Ni siquiera intentemos competir, ¿verdad? Dios. Segunda pregunta que le hago: ¿será que Dios quiere bendecirnos, sanarnos, restaurarnos, alegrarnos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que piensa que no? Amén, dijo alguien por ahí. ¿Hay alguien que piensa que Dios no quiere bendecirnos?
Pues estoy preguntando para saber, ¿verdad? Híjole, aquí está. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿quién bendice? Dios. ¿Quiere hacerlo? Simón Pérez. Hebreos 11:6. Pero sin fe. Mire esta palabra, porque esta palabra define. ¿Cuál es la siguiente palabra que dice? Esta, hermanos, que están viendo a este lado. Esta, mire. Pareciera que tuviera Alzheimer ahí, pero no, es que sin fe es. Dígalo usted, sin fe es. Ahora, le dijeron a un gallego, mire, venía en contravía y lo paró un policía y le dijo, aquí no puede avanzar, le dijo. ¿Y cómo es que estoy pudiendo?, le contestó. Él le ha ido en contra, ¿cómo es que estoy pudiendo?, dijo. Si Dios dice que es imposible, entonces es imposible. Si el gallego lo dice, a saber, pero si lo dice Dios es, entonces podemos dar por un hecho, podemos dar por sentado que sin fe es imposible. Eso golpea, hermano. Sin fe es imposible ser bendecido. Agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario. Muy bien, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que, Señor, yo me acerco a ti, pero por acercarme, Señor, porque quiero disfrutar tu presencia. Oh, qué hermosa es tu presencia. Pásame una arpa y una nube. Chilín, chilán. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa. Recompensa. La única vez que me gané una recompensa, estaba en tercero primaria yo. La maestra dijo, ¿quién dijo tal grosería? Yo le doy la recompensa al niño que diga quién fue el que dijo. Y yo dije, fue aquel. Y me gané 2 recompensas. La primera me la dio la maestra, un chiclito, y la segunda me la dio aquel, una trompada. Aprendí la solidaridad. Dios recompensa, siempre recompensa, quiere recompensar. Es lo que Él está haciendo, hermano. Dijo Jesús que el Padre hasta la fecha trabaja. ¿Y en qué está trabajando? Está recompensando, está dando, recompensando. What is the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? La reacción aparentemente negativa de Jesús nos lo explica. Cuando tenemos diálogos negativos continuamente, especialmente con respecto de nosotros y con respecto del prójimo, porque recuérdese que el segundo mandamiento es amarás a tú como a ti mismo. Entonces, cuando tenemos diálogos y en nuestros diálogos continuamente nosotros estamos dejando que la negatividad reine y viva y hable y perdure y esté, aunque, porque esa es la realidad, así lo veo yo no puedo mentir, yo no puedo ir en contra de eso. Pero cuando somos pesimistas, y oiga, el pesimista nunca va a pensar que es pesimista. ¿Sabe qué dice el pesimista? Es que yo soy realista, dice. El pesimista sí dice, yo soy realista. Si eso es lo real, man, yo tell me like it is. O sea, yo nada más lo digo como es, como las veo, las tiro, las canto, dicen en cartas. O como las veo, las tiro, es la cosa. Pero hoy aprendí algo nuevo. Gracias a Dios por mi esposa que me corrige. Como las veo, las doy, dice mi cuñado. ¿Verdad? Él trabajó en un casino, hermanos, pero bueno. Esa es la realidad. El pesimista dice, eso es lo real. La situación está fregada. Ay,
crisis en el mundo. Es la realidad. Nadie me ama, es la realidad. Esa es la realidad. El pesimista tiene diálogos negativos. Entonces Jesús se enoja con los pesimistas y le dice, sos un hombre de poca fe. Ese es el clavo, hermanos. Esa es la enseñanza. Que cuando mis diálogos son negativos con respecto de mí mismo o de mi prójimo, yo no estoy teniendo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mi hermano, aunque fuera mentira, yo tendría que estar pensando bien de mí mismo y de usted. Usted llegue con las 400 libras frente al espejo y diga, qué hombre más flaco. Hay un espejo en el área de McDonald's de los niños de juegos de aquí de la Roosevelt, que cuando uno se para, los tira uno y la cinturita le queda uno. Entonces ahí en ese espejo usted vaya y diga, qué hombre más flaco, mujer más delgada. Yo le digo los secretos del reino, hermano. Tenemos que dejar de ser realistas. Y tenemos que empezar a pensar distinto. Me escribe usted porque no conoce a mi marido. Ese es un hijo del diablo usted. La mujer que Dios me dio, esa lacra. Jezabel se llama. El Señor los regañó por sus diálogos internos. ¿A quién más regañó el Señor? Le voy a contar otra experiencia. Imagínense que estamos aquí en la iglesia y ahí en la esquina está Maco Fausto con el tío Sam y está, lleve, y están vendiendo cartones de lotería y están vendiendo vacas y están vendiendo computadoras y allá del otro lado está Miriam de Fausto y está, vamos a alabar al Señor. Aleluya al Señor. Levante sus manos, hermano. Ignore a mi marido que está allá vendiendo vacas. Un día llegó Jesús al templo y estaba Miriam Fausto allá alabando al Señor y Maco aquí y lo agarra a chicotazos, hermano. A esos también regañó el Señor. ¿A quién más regañó el Señor? A Pedro. Pero por pilas y por otra razón que no le voy a contar hoy porque ya no tengo tiempo. Ay, ¿por qué son importantes los diálogos internos? Eso, mejor volvamos al tema. Le voy a decir, número 1, nos programamos la vida así. Querido hermano, yo le quiero decir algo. Olvídese de que su papá lo traumó, de que su mamá lo traumó. Olvídese de eso. Quizás sí fue así, pero usted siguió y ahora usted es responsable de usted mismo porque usted por medio de sus diálogos internos se está programando. Y si usted solo se ve como víctima y si usted solo se ve como pobre de mí, ¿quién? Ni el Chapulín Colorado me quiere salvar a mí. Entonces sus diálogos internos le están programando, están haciendo una programación de víctima. Eso va a vivir continuamente y Dios quiere que usted sea protagonista de su vida, del ministerio, de todo, de la empresa donde usted está. Dios quiere que usted sea protagonista. Sí, aleluya a eso, de verdad. Todos deberíamos decir aleluya a eso. Dios quiere que seamos protagonistas. Pero nosotros nos programamos la vida con los diálogos internos. Lo más importante que usted puede hacer después de más importante que cualquier otra cosa es pensar bien. Pensar bien. Qué fácil es pensar mal. Qué fácil es pensar mal. Llegué yo con unas hermanas y le dije, ¿cómo están las hermanas de la vida alegre? Le dije yo. Pero la cara que me hicieron, pues sí, la vida de Cristo Jesús es la verdadera vida alegre. Les dije yo, ¿no les parece? Ellas se sintieron como que yo les había hecho mujeres de la calle. Tenemos que, el propio verdugo de uno es uno mismo que piensa mal. Porque uno se está programando. Lo que hoy pensaste, mi hermano, lo vas a cosechar mañana, pasado, quién sabe cuándo. Así que lo que pensaste de hace
15 minutos para atrás mal de tu vida, de las demás personas, lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar, te va a llegar. Por eso vienen camotazos, hermano. De verdad, te va a llegar porque en ese mundo vivimos. Yo lo siento, no te lo puedo evitar. Pero te estoy dando la clave para cambiar tu vida y que no vengan más camotazos después de los camotazos que van a venir por haber pensado mal antes de oír este mensaje. ¿Quedó claro? A ver, mira lo que dice Proverbios 23:7, la primera parte. Dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Eso quiere decir que yo soy lo que mis diálogos internos procesen. Mi querido hermano, la calidad de vida que hoy tienes depende de la calidad de diálogos internos que has tenido. No puedo yo, aunque quiera, y lo estoy tratando con todo mi ser, ilustrar la importancia de eso, es decir, que cualquier cosa que yo te diga siempre se va a quedar corta versus la realidad, versus lo importante que es empezar a tratar nosotros con nuestros diálogos internos. ¿Por qué? Sucede que Jesús viene de cuando en cuando, te voy a decir, más o menos cuando tú te duermes, todas las noches cuando tú te duermes, viene Jesús y revisa tus diálogos internos de todo el día. Todos los días Jesús viene por las noches y te revisa los diálogos internos, y allí te dice hombre de poca fe, o te dice mujer de poca fe, o te dice wow, no he encontrado fe como la de este o la de esta en ningún otro lugar. Y viene, según Hebreos 11:6, viene ¿qué cosa? La recompensa. Hermano, que no le asusten los mareros, que no le asuste el gobierno, que no le asusten los precios de la gasolina, ni de los huevos, ni de los frijoles, ni del arroz, que no lo asuste nada de eso, que lo asuste, que lo aterrorice sus pensamientos negativos, eso que sí lo asuste, eso que lo asuste. Y hago la salvedad con respecto de usted mismo y con respecto del prójimo. Es que yo lo vi, a ese cuando hizo algo, yo lo vi. Es verdad que es difícil, yo no puedo pensar bien de ese. Sí, yo lo vi cuando ese se robó tal cosa, ese es un ladrón. ¿A quién le toca establecer cuando alguien es un ladrón? ¿A quién le toca? A que lo visita todas las noches. A Jesús. ¿A usted o a mí nos toca? No, claro, si usted lo vio, échele llave a sus puertas cuando aquel venga, agarre bien la billetera, ¿verdad? No va a ser, mira vos, yo pienso bien de vos, mira. No, usted cuídese, pero usted no piense que sea un ladrón. Ya boté mi dulce, hijo de la gran, ya me está, mira Claudia, hoy subí a la oficina y me encontré uno de estos dulces y tan buenos, hermanos, es que esos dulces Gaito, o ¿cómo aquel los quita de la propaganda del servicio no hay clavo? Buenos, hermano, hasta ganas de hablar en lenguas me dieron ya, pero bueno, mejor sigamos. ¿De dónde vienen nuestros diálogos internos? Obviamente que sí vienen de los traumas, ¿verdad? Aquí hay muchos orígenes, pero yo se los reduje a estos, de los traumas del pasado, de situaciones difíciles. Un trauma es un golpe en la personalidad, es algo que nos dejó mucho miedo, es algo que nos dejó, es un golpe, ¿verdad?, en el alma, para simplificarlo. Luego viene de creencias equivocadas, personales o de otras personas, ¿verdad? Nos dijeron que así es la cosa, ¿verdad? Hermanos, el que nace para sapo, busque una piedra y métase allí. La creencia equivocada. Porque hay otra creencia que dice que si a un sapo lo venza una princesa, se convertirá en un príncipe. Así que yo por eso le pido a mi esposa que me bese. Tal vez me convierta en príncipe.
Creencias equivocadas. Dios no me ama. Ay, me siento solo. 6,000 millones de habitantes tiene el mundo y yo me siento solo. Para Navidad, ahí en Miraflores, esta época no me gusta, porque me siento solo y uno va caminando en Miraflores, ¡pum! 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 Se va topando con la gente, pero se siente solo. Es una creencia equivocada, disculpen, es una creencia equivocada, ¿verdad? Es que aquí en Guatemala no se puede, no se puede salir adelante. Es que con mi familia no se puede, con la mujer no se puede, con el marido no se puede, con el chucho no se puede. Vas con el chucho un poquito más que con el marido, pero creencias equivocadas. El mismo pecado de no amarme como debo. Y algunas situaciones fuera de contexto. Por ejemplo, supongamos que a usted, cuando tenía 8 años, lo pusieron a declamar. A mí me pusieron a declamar una vez en el colegio para un Día de la Madre. Y me enseñaron el poema "Del cielo cayó una flor, mi madre la recogió, se la puso en algún lado que no me acuerdo ya, y qué hermosa se miró". Y entonces, y ahora de segundo o tercero primaria, el alumno Vázquez Abelay salió. Y me fui. Madre orgullosamente recibió ese poema en casa, en versión de intimidad. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si a raíz de eso yo hubiera dicho: yo no soy bueno para hablar en público, soy malo para hablar en público? Es una creencia fuera de contexto. 30 años después, todavía yo sigo pensando. Me sigo acordando de doña Clemen que me ponchó 100 pelotas. Situaciones fuera de contexto en mi vida. Bueno, pero lo quiero llevar a algo, porque quería que usted viera la importancia de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros en los próximos minutos? Y ya para aterrizar, para empezar a aprovecharnos de los diálogos internos, que si yo me aprovecho de ellos, me van a llevar a ser una persona de éxito, una persona de fe. ¿Y qué viene con la fe? Viene una... ¿Cómo? Muy bien, Gabriel. Recompensa. Recompensa. No solo es una compensación, es una recompensación. Disculpe, la única palabra que se me ocurre aquí es la palabra, es una compensación. Recompensa. Bueno, ok. ¿Está listo? 5 minutos más y ya nos vamos porque ya empezó a jugar el Barça. Ok. Número 1. Identifique, hermanos, cuáles son sus diálogos internos negativos, positivos. Le dejo una tarea. Si usted lo quiere hacer bien, agarre un cuaderno y escriba sus diálogos internos. Agarre un cuaderno, empiece a apuntar. Al mediodía, cuando se va a sentar a almorzar, híjole, ¿qué estuve pensando hoy? Estuve pensando que aquel es un bruto, estuve pensando, no sé, la palabra bruto como que me gusta, ya me doy cuenta. Bueno, entonces yo voy a escribir eso en mi cuaderno. Se ríe, Waldina. Vas escribiendo. Es una semana para identificar sus diálogos internos. Esto es aburrido, es tedioso, pero puede ser una actividad que a usted le cambie la vida. Mire, pero ni bingotón millonario le cambia la vida tanto como esto. Yo le digo porque una vez fuimos a comprar un bigotón millonario y no me cambió la vida. Más bravo me quedé. Una vez usted tenga este listado, hermano,
ríndalos al Señor como un pecado. Porque dice la Biblia que todo lo que no es de fe es pecado. Tenemos que llamarle lo que es. Lo que no procede de fe es pecado. Lo que no procede de fe es pecado. Entonces, llévelos a la cruz y pídale perdón al Señor. A veces queremos empezar a levantar una casa, pero no hemos escarbado para poner los cimientos. Y el arrepentimiento es eso, es poner buenos cimientos. Número 3, interne Josué 1:8, búsquelo o apúntelo, no lo puse ahí. Hay muchos otros pasajes que lo pueden explicar, pero a mí me gustó este. Entonces yo le sugiero hacerlo con este. Josué 1:8. Dice Josué 1:8, se lo voy a leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso quiere decir que mis pensamientos tienen que venirse a regir por lo que Dios en su palabra dice. Y si yo encuentro en un lugar que dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, entonces eso quiere decir que aunque yo me equivoque, que aunque yo peque, que aunque yo meta la pata, que aunque yo sea mal esposo, que aunque yo haya cometido mis errores, yo he sido justificado con algo mucho más grande que mi propia justicia, que he sido justificado con la justicia de Jesús, y eso quiere decir que yo soy justo. Aunque me sienta culpable, aunque me sienta cucaracha, aunque me sienta como me sienta, no importa. Si yo voy a meditar en el libro de la ley o en la Biblia de día y de noche, quiere decir que eso me va a dar a mí mis valores y no mis propias experiencias. Y sigue diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que entonces también yo voy a ver la Biblia como mi manual para actuar y para hacer. Interne ese verso, léalo despacito, pregúntese qué quiere decir apartarse, pregúntese qué quiere decir el libro de la ley, a qué se refiere, qué querrá decir de día y de noche meditarás en él. ¿Será que tengo que dejar mi trabajo y todo de día y de noche estar pensando en eso? Solamente que la respuesta aquí es muy obvia, ¿verdad? No es eso. Quiere decir que yo me vuelva y que yo viva en los principios de la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Y lo último, hermano, tienes que aprender a transformarte. Tienes que aprender a transformarte. Y para eso te sugiero Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Esta gente de Filipenses era un pueblo muy sufrido, de Filipo, muy pobres. Sin embargo, fueron los primeros en soltarle al apóstol Pablo. Y a ellos, en condiciones muy precarias, el apóstol les dijo, transfórmense. Por lo demás, hermanos, ¿en qué voy a meditar? Dice ahí, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Si yo veo a alguien robándose algo, digo, pues voy a pensar que es honesto porque por lo menos no robó más de lo que podía. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si encuentran alguna virtud, sea algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? En esto, pensad. En eso hay que dialogar, hermano. Si yo
tal vez estaba exagerando cuando le dije a usted, mire, si usted ve a alguien robarse algo, no lo etiquete como un ladrón. Déjelo, él le va a responder a Dios, ¿verdad? Déjelo. No ande poniendo etiquetas de otras personas en su mente. Eso es pecado. Pero piense esto. Entonces usted tiene momentos de pensar, empiece a pensar en esto. Empiece a pensar en esto. Esta es la forma para transformar su mente. Y nos falta una cosa más. Y es entender que esto es el trabajo del resto de la vida.